Hola a todos y todas, hoy vengo a hablarles de Mujeres que corren con los lobos, un libro de Clarisa Pinkola Estes, que es una psicoanalista junguiana. En esta oportunidad les voy a hablar del capítulo 3, el rastreo de los hechos, la recuperación de la intuición como iniciación. Lo que hace Clarisa en su libro es tomar cuentos de la tradición oral, cuentos de hadas, y les hace una interpretación psicoanalítica. En este capítulo, el libro que toma es La muñeca en el bolsillo, Basalisa la sabia. Es un cuento de origen ruso. Y ella empieza el capítulo diciendo, la intuición es el tesoro de la psique de la mujer. Resulta que en el cuento empieza con Basalisa, que es una niña que está en el lecho de muerte de su madre. Su madre está muy enferma y antes de morir le entrega una muñequita y le dice que ella la va a acompañar a través de esta muñequita. Su madre muere y ella se queda con su padre. Su padre en muy poco tiempo consigue otra esposa que tiene dos hijas. Y resulta que esta madrastra y estas hermanastras la tratan súper mal. La ponen a hacer de todo, la ponen a cocinar, a limpiar, ellas no hacen nada, la tratan feo, bueno. Y resulta que un día, entre ellas tres, dicen, no nos la aguantamos más. No nos la aguantamos más, queremos que se desaparezca. Entonces, mmm, pues es un cuento muy viejo, un cuento en el que no existía los fogones, la calefacción, nada de eso. Entonces vivían a punta del fuego que había en la fogata. Y resulta que ellas apagan el fuego y le dicen, perdón, que es que aquí está mi gato que quiere participar de la conversación. Y le dicen que vaya al bosque, a la casa de Baba Yaga, que significa mujer hechicera, que vaya al bosque y le pida fuego. Entonces Basalisa, muy temerosa, pero pues decidida porque es lo que hay que hacer, va y se interna en el oscuro bosque. Y en este bosque, ella pues está perdida, no sabe hacia dónde ir, y la muñequita le empieza a decir, ve para la derecha, ve para la izquierda, coge por aquí, coge por acá. Y Basalisa la va alimentando, le da pancito. Y resulta que en ese caminar pasa un jinete blanco y se hace de día. Luego pasa un jinete rojo y se hace de tarde. Y después pasa un jinete negro y se hace de noche. Por fin Basalisa llega a la casa de Baba Yaga. La casa es muy curiosa porque tiene unas patas de gallina y da vueltas y salta y brinca. Y cuando llega, Baba Yaga le pregunta como, ¿quién sos? ¿Quién eres? ¿Qué haces aquí? ¿Y por qué piensas que yo te tengo que dar fuego? Y Basalisa le dice, porque así te lo pido. Baba Yaga le dice, esa es la respuesta. Resulta que la hechicera, que es además horripilante, o sea, es una bruja terrible, le dice pues que no va a ser tan sencilla la cosa. Así que la pone a hacer muchas tareas como lavarle la ropa, cocinarle, separarle unas semillas, la pone a hacer de todo. Le dice, vea, aquí le dejo la tarea y ella se va. Entonces son tareas muy imposibles para una sola persona. Y la muñequita de Basalisa le dice, duérmete que yo te soluciono, yo te hago todo el trabajo, solamente aliméntame. Entonces Basalisa le da pancito, se duerme y al otro día todas las tareas que Baba Yaga la mandó a hacer están hechas. Así que cuando Baba Yaga vuelve se impresiona mucho y le dice, listo, te voy a dar el fuego. Pero antes tienes preguntas. Y Basalisa le hace unas preguntas muy puntuales y Baba Yaga le responde, pero le recuerda también, recuerda que el exceso de sabiduría es perjudicial. O sea, como diciéndole, no me preguntes todo lo que quieras saber, porque no tienes por qué saberlo todo. Entonces Basalisa ya pues le hace ciertas preguntas, se detiene en un momento y se va de ahí con la calavera del fuego. O sea, Baba Yaga le entregó una calavera y dentro de esa calavera hay una llama de fuego. Cuando llega a su casa, sus hermanastras y su madrastra están casi que congeladas.
Y entonces Basalisa les entrega la calavera de fuego y la calavera, que es muy inteligente, o sea, está viva, se da cuenta de que ellas son súper malvadas y las quema y se mueren. Así termina el cuento de Basalisa la Sabia. A partir de este cuento, Clarisa despliega unas tareas para la psique femenina. La primera tarea es dejar morir a la madre demasiado buena. Resulta que Clarisa, cuando analiza los cuentos, especifica que cada personaje es como un arquetipo de la mente. Y resulta que esta madre que muere en un principio es el arquetipo de la madre demasiado buena. O sea, nosotras debemos ponernos en guardia y decidir qué es eso que debe vivir y qué es eso que debe morir. Resulta que la madre demasiado buena es muy importante al principio de la vida, o sea, en la infancia, en momentos de duelo y en momentos de extrema vulnerabilidad. Pero ¿qué pasa con la madre demasiado buena? Ella nos protege y nos pone en un lugar demasiado cómodo. Y cuando estamos en lugares demasiado cómodos o estamos acorazadas de protección, no encontramos el camino hacia nuestra mayor potencia, porque nuestra mayor potencia está fuera de ese confort, está fuera de todo eso que nos estamos protegiendo. Cuando muere la madre demasiado buena, nace la nueva mujer. Una madre demasiado buena, en su exagerado afán de protegernos, empieza a impedirnos responder a los nuevos retos, obstaculizando con ello un desarrollo más profundo. Pero resulta que le deja una gran herencia, que es la muñequita. La muñequita es la intuición. Esta intuición profunda es la que sabe lo que nos conviene y lo que necesitamos, y lo sabe con la rapidez de un relámpago, siempre y cuando nosotras queramos anotar lo que ella nos dice. Significa también que debemos dejar morir las actitudes y los valores que ya no nos son útiles. Con ello no significa que nos debemos de poner en situaciones peligrosas o dolorosas, sino que debemos fijarnos en la vida un objetivo por el cual estemos dispuestos a correr riesgos. La segunda tarea, dejar al descubierto la tosca sombra. Resulta que ella dice que la madrastra y las hermanastras también son arquetipos de la psique. Y son esas partes oscuras de nuestro ser, a lo que Jung llama sombra. Cuando él habla de la sombra, son todas estas conductas y comportamientos y pensamientos que nosotros no reconocemos como propios. Él hace una contraposición al ego, o sea, ego es aquello con lo cual nos identificamos. Eso que decimos, yo soy esto, yo soy aquello, yo hago esto, yo hago esto. Pero la sombra es todo eso que también somos y que no reconocemos como propio. Y al no reconocerlo lo relegamos a la oscuridad, por eso se llama sombra. Sin embargo, estas cualidades van a buscar modos de expresarse, o sea, siempre van a buscar cómo salir a la superficie. Y por eso nos sucede que en ocasiones de repente decimos una mentira sin preverlo o actuamos de manera traicionera sin preverlo, y es porque son actitudes que tenemos dentro de nosotros y que buscan ser expresadas. Dejar al descubierto la tosca sombra. Descubrir que el hecho de ser buena, dulce y amable no permite alcanzar la felicidad en la vida. Repitámoslo otra vez. Descubrir que el hecho de ser buena, dulce y amable no permite alcanzar la felicidad en la vida. Esto es algo que nos han dicho demasiado a las mujeres, ¿no? Ser buena, ser dulce, ser servicial, ser amable. Y quizás ese no es necesariamente el camino. Nosotras debemos establecer las mejores relaciones con las peores partes de nosotras mismas. Recordemos que esto nos trae la comprensión de que el hecho de ser nosotras mismas hace que muchos nos destierren, y de que el hecho de acceder a las exigencias de los demás hace que nos desterremos a nosotras mismas. Debemos reconocer estas actitudes de la sombra y saber en qué momento sacarlas a flote. Es decir, nos han insistido mucho en la honestidad y en la sinceridad, pero hay momentos de la vida en los cuales es necesario decir mentiras. Por ejemplo, un desconocido te pregunta, ay, ¿y tú dónde vives? O ¿qué haces? Y tú no le quieres responder con la verdad. Le dices una mentira, no pasa nada.
O sea, estás usando una cualidad a tu favor. Aquí nos habla también de la familia putativa, de la psique, que Clarisa Pincola lo expresa en un arquetipo que es el depredador natural de la psique, que son estas voces que nos dicen todo el tiempo que no vamos a ser capaces, que no podemos. Y ella dice cómo ese depredador natural de la psique se instaura en la cultura y en la familia. Y posteriormente en nuestra propia mente. Es decir, nosotras nos apropiamos de esas voces y esos discursos que nos dicen que no vamos a poder, que no somos suficientes, que debemos demostrar. Todas estas cosas que escuchamos de nuestra familia, de la cultura, las interiorizamos y empezamos a decírnoslas a nosotras mismas, llevándonos a una sobreexigencia para demostrarle todo el tiempo a otros, a otros, a otros. Tercera tarea: navegar a oscuras. Este es el punto de la historia en el cual Vasalisa se adentra en el bosque oscuro. Resulta que allí ella aprende a desarrollar la percepción del misterioso inconsciente y a confiar exclusivamente en los propios sentidos internos. Recordamos que la muñequita le decía hacia dónde ir. Bueno, la muñequita es la intuición. La muñequita es el estado salvaje de la mente de Vasalisa. Debemos aprender a alimentarla. Vasalisa le da pedacitos de pan, y asimismo nosotras debemos alimentar nuestra intuición. ¿Cómo la alimentamos? Escuchándola. Seguramente les ha sucedido que en algún momento han sentido dentro de su ser que no debían de hacer algo, que no debían de estar con tal persona o que debían de hacer tal cosa y no la escucharon. No escucharon la intuición e hicieron lo opuesto y resulta que tenían razón. Entonces la intuición se alimenta escuchándola, prestándole atención. El muñeco está relacionado con los símbolos del duende, el trasgo, el gnomo, el hada y el enano. En los cuentos de hadas, estos representan un profundo latido de sabiduría dentro de la cultura de la psique. Ahora se preguntarán, pero ¿qué utilidad tiene la intuición? La intuición nos dice que todo lo que necesitemos ver es lo que vamos a ver. ¿Hacia dónde dirigirnos? ¿Cómo dirigirnos? ¿Con quiénes relacionarnos? Es esa voz profunda de nuestro espíritu que además hemos entrenado durante toda nuestra vida y desde antes de nacer, porque cargamos con un legado ancestral de sabiduría y conocimiento. Ahora, si tú quieres tener un recordatorio constante de tu intuición, te puedes hacer tu propio muñequito o muñequita que funcione como un talismán que lleves colgado o que lleves en tu bolsillo o que cargues en la billetera, o incluso puede ser una fotografía, no sé, de ti pequeño, pequeña, que cargues todo el tiempo y que te recuerde como que hay algo superior dentro de ti que sabe cuál es el camino. Cuarta tarea: el enfrentamiento con la bruja salvaje. Resulta que Baba Yaga es la naturaleza instintiva. Ella es súper salvaje. O sea, su casa tiene patas de gallina. Ella es así toda loca, toda expresiva, histriónica. No teme mostrarse como es. Nosotras debemos incorporar algunos de sus valores a nuestra vida. Resulta que a veces nuestra vida es un poco ordinaria, monótona, falta de alegría. Y ella nos entrega esto, empezando por su casa. Vemos por lo tanto que la casa de Baba Yaga pertenece al mundo instintivo y que Vasalisa necesita aumentar la presencia de este elemento en su personalidad. La casa está viva, salta, da vueltas y rebosa de entusiasmo y de alegría vital. Estos son los principios fundamentales de la mujer salvaje, una gozosa y salvaje fuerza vital, en la que las casas bailan, los objetos inanimados como las mesas vuelan como pájaros, la vieja puede practicar la magia y nada es lo que parece. Llevamos una vida insípida y esta hipernormalidad se va apoderando poco a poco de nosotras hasta hacer que nuestra vida se convierta en algo rutinario, en una existencia sin que nosotras realmente estemos viviendo. Esto fomenta que no se preste atención a los dictados de la intuición, lo que a su vez conlleva una falta de iluminación psíquica. Resulta que
cuando Vasalisa se presenta ante Baba Yaga, reconoce su gran poder. Y al reconocer el poder de otros, podemos reconocer el poder de nosotros mismos. Y a ese poder hay que tenerle respeto. Respeto ante nuestro poder y el de los otros. Baba Yaga es temible. Ella es una de las representaciones de la vida, muerte, vida, porque ella contiene la aniquilación, o sea, ella es destructiva, pero al mismo tiempo contiene el poder de la vida. Además, Baba Yaga es fuerte. Pero ser fuerte no significa tener músculos y hacer flexiones, significa afrontar la propia luminosidad sin huir, viviendo activamente en la naturaleza salvaje, cada una a su manera. Significa poder aprender, poder resistir lo que sabemos. Significa resistir y vivir. Quinta tarea, el servicio a lo irracional. En esta parte de la historia, Baba Yaga le pide a la niña que le lave la ropa. Resulta que el símbolo de la purificación habla de la purificación de nuestras ideas. Las purificaciones interiores: limpiar, clasificar, dar de comer, construir energías e ideas. Es decir, lavar la ropa de Baba Yaga, cocinar para ella, limpiarle la casa y clasificar los elementos. Baba Yaga nos enseña cómo organizar la casa del alma. Es un orden en el que la magia puede suceder y la alegría está presente. Enseña la muerte y la renovación. Es aquí cuando nos preguntamos, ¿qué debe vivir y qué debe morir? ¿Qué de todas estas ideas que contengo yo debo depurar y limpiar para que estas ideas puedan materializarse? La mujer sabia mantiene ordenado su ambiente psíquico y lo hace conservando la cabeza clara, conservando un espacio libre para su trabajo y esforzándose por llevar a feliz término sus ideas y proyectos. Los ciclos femeninos, según las tareas de Vasalisa, son los siguientes: purificar los propios pensamientos y renovar regularmente los propios valores, eliminar las trivialidades que ocupan la psique, barrer el propio yo, limpiar con regularidad los propios pensamientos y estados emocionales, encender un fuego duradero bajo la vida creativa y guisar sistemáticamente ideas. Significa sobre todo guisar con originalidad mucha vida sin precedentes para poder alimentar la relación entre la mujer y su naturaleza salvaje. Porque además la pone a cocinarle. Y cuando ella cocina, tiene que prender fuego. Y ese fuego es también una metáfora de nuestra vida creativa. Tenemos que estar alimentándola constantemente. ¿Cómo se alimenta la vida creativa? No solo haciendo, sino leyendo, viendo películas, conversando con personas que te resulten estimulantes, yendo al teatro, yendo a caminar, como constantemente estimulando, pero no estimulando de, ay, veo videos todo el día y es lo único que hago. No, de distintas fuentes, alimentar este fuego creativo y prestarle atención. Claro, porque si uno prende el fogón y lo deja ahí prendido, o sea, si uno todo el tiempo se queda en esas como estimulando y estimulando y estimulando y estimulando, pero al final no cocina nada, entonces también es un desperdicio de energía. Sexta tarea, la separación entre esto y aquello. En esta tarea, Baba Yaga, imagínense, es que es terrible esta bruja. Le dice, vea, ahí hay un montículo de tierra. Y en esa tierra hay unas semillas. Usted sepáreme en un lado de la tierra y en otro lado las semillas. Imagínense lo que la pone a hacer. Y luego le dice, vea, ahí hay un montículo de maíz. Hay unos maíces que están buenos y hay otros maíces que están ya malos, que están anulados, pues como fermentados, vinagres ya. Sepáremelos. Entonces es aquí cuando Vasalisa le pide ayuda a la muñequita otra vez. Y ella la ayuda. Aquí nos habla de la clasificación. Se produce cuando nos enfrentamos con un dilema o una pregunta, pero casi nada nos ayuda a resolverlo. Aquí ella nos lanza un gran tip que dice, si nos vamos a dormir, a ver qué soñamos. Es decir, como cuando nos dicen acá, consúltelo con la almohada. Uno que está piense y no sabe cómo solucionar el problema que tiene. ¿Qué tal si lo dejas ir un momento, te acuestas, se lo entregas a tu intuición, a tu ser superior, a tu instinto, y a lo largo de los días vas capturando lo que tiene por decirte? Además, nos habla de
la clasificación de las propias medicinas, porque el maíz bueno, el maíz añulado, las semillas de dormidera y la tierra son vestigios de la antigua bótica curativa. Como metáfora son también medicinas para la mente. Algunas alimentan, otras favorecen el descanso, otras provocan languidez y otras son estimulantes. Es aquí cuando nosotros debemos clasificar nuestras propias medicinas. Es decir, ejemplo, me siento muy ansiosa, me siento muy abrumada. He identificado que bailar me ayuda. Esa es una medicina. Entonces yo debo acceder a esta medicina cada vez que la necesite. O me siento muy cansada, me siento muy débil, voy a hacerme una aromática. Y el ritual de calentar el agua, de hacerme la aromática, me ayuda, me activa. Además habla de hacernos nuestro propio jardín y cuidarlo, imaginando que este jardín es nuestra mente. El jardín es una conexión concreta con la vida y la muerte. Aquí también vemos cuando es preciso que algo muera. Por ejemplo, cuando ya una planta que, por ejemplo, no hemos cuidado bien o que de entrada es una planta que hemos sembrado en una tierra que no le conviene, en un clima que no le conviene y ya está muriendo, es deber de nosotras identificar cuándo debemos podarla, ¿cierto? O hay malezas, aunque yo amo las malezas, pero hay malezas y no las queremos en nuestro jardín, entonces hay que podarlas. Séptima tarea, la indagación de los misterios. Es en esta tarea donde Vasalisa la sabia le pregunta a Baba Yaga cuáles son esos jinetes que ella vio. Y Baba Yaga le responde que simbolizan el nacimiento, la vida y la muerte. Estos jinetes nos ayudan a reconocer los ciclos naturales de la vida. De ahí la importancia del dejar vivir y el dejar morir. Se trata del ritmo básico natural que las mujeres tienen que comprender y vivir. Cuando se capta este ritmo se reduce el temor, pues podemos anticiparnos al futuro, a los temblores del suelo y a los vaciamientos de lo que aquel contendrá. La muñeca y la Baba Yaga son las madres salvajes de todas las mujeres, las que nos ofrecen las perspicaces dotes intuitivas a nivel personal y divino. Esta es la gran paradoja y enseñanza de la naturaleza instintiva. Es una especie de budismo. Lo que es uno es dos, lo que es dos es tres. Lo que vive morirá y lo que muere vivirá. Octava tarea, ponerse a gatas. En este punto de la historia, Baba Yaga le entrega por fin la calavera con el fuego. En los ritos ancestrales, los huesos significan el linaje ancestral, o sea, pues los que ya no están, los muertos, ¿cierto? Entonces, cuando ella le entrega la calavera con el fuego, le está entregando una luz ancestral. Le entrega un antiguo icono femenino, una savia ancestral para que la lleve consigo toda la vida. Le entrega su propia sabiduría y la de todos sus antepasados. Y Vasalisa atraviesa el bosque oscuro, otra vez con la ayuda de la muñequita, y sin temerle a esta calavera, porque ya no le teme a la luz ancestral, sino que le tiene respeto y reconoce su poder. Novena tarea, la modificación de la sombra. Resulta que cuando Vasalisa lleva ya el fuego a su casa, la calavera, que es muy inteligente, es un ser vivo, se da cuenta de que la madrastra y las hermanastras son súper malvadas y las quema. Es decir, Vasalisa, con su nuevo conocimiento adquirido, es capaz de discernir cuáles son estos aspectos de la psique que ella ya no necesita. Es decir, esas voces que le dicen, ya no eres capaz, tú no puedes hacer esto o aquello. Entonces ella llega y arrasa con ellas. Es decir, Vasalisa vuelve a su lugar de origen con una nueva conciencia adquirida. Listo, este es el análisis del cuento Vasalisa la Sabia, hecho por Clarisa Pincola Estes. Yo soy Quimera Is, una gran aficionada a este libro que les cuento, llevo leyendo ya casi 3 años. No solo porque es muy gordo, sino porque como que lo cojo por momentos y por momentos me dice lo que me tiene que decir. Lo recomiendo muchísimo.
especialmente si eres una persona que le interesa la tradición oral o el psicoanálisis, y se lo recomiendo a todas las mujeres de este mundo. Y espero poder en otra ocasión hablarles de otros capítulos que también me resultan muy relevantes. Gracias por escuchar.